tema de esta noche, de Lodebar al palacio. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gracias, gracias, Señor. Bueno, hermanas, ¿cuántas saben que la palabra de Dios está llena de hombres que nos inspiran por sus hazañas, por su amor al Señor, por su comunión con Él, por haberse dejado usar por el Señor para un propósito? Sabemos de Elías, sabemos de Moisés, sabemos de Jeremías, de cada uno de los hombres que encontramos en la palabra, que han sido grandes hombres del Señor, que nos han inspirado y nos han ayudado, nos han impulsado en los estatutos y mandamientos del Señor. Ellos han sido ejemplo en las vidas de ellos para nosotros poder tener un parámetro a seguir. Pero yo en esta noche vengo a hablarte de un personaje llamado Mefiboset. Y el nombre de él significa el que esparce vergüenza. Estoy segura que muchas hemos escuchado antes esta historia de Mefiboset, pero cada vez, ¿cuántas saben que el Señor nos habla de diferentes maneras, verdad? Según la ocasión, según lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo, el Señor nos habla aún siendo la misma palabra. Yo digo que la palabra cada día más, yo le llamo el corazón del Señor, porque definitivamente ella nos instruye, ella nos ayuda, ella nos tiene códigos escondidos que no te habla de diferentes maneras para usted, para mí, para todos. Tiene diferentes respuestas, diferentes maneras para nosotros poder resolver muchas situaciones en nuestras vidas, para poder amarlo cada día más, para poder ser cada día más agradecidas con Él. Voy a leerte la historia de él en una forma rápida. La encontramos en 2 de Samuel 9, del 1 al 13. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Voy a hacer aquí un paréntesis. En realidad, ¿cuántas sabemos que hemos sido lisiadas en nuestra vida? ¿Cuántas sabemos? Perdón. ¿Cuántas sabemos que nosotras muchas, por diferentes circunstancias, desde que hemos sido niñas, hemos sido como ellos, lisiadas por alguna razón? En el caso de Mefiboset, él es nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán. Cuando da la noticia de que el rey Saúl había muerto, su nodriza, porque él tenía una nodriza que cuidaba de él, tenía 5 años. Cuando ella supo de eso, quiso rescatarlo de que no fuera muerto, porque según la tradición de ellos, el rey que sucedía o que quedaba podía perfectamente liquidar a toda la familia del rey anterior, tenía la potestad de hacerlo y podía liquidarlos. Ella se asustó que él corriera la misma suerte y que vinieran a matarlo. Corrió con él, pero en lo que corrió con él, lo dejó caer de sus manos, y por eso él es lisiado de sus pies. Por eso él queda completamente imposibilitado y a merced de todo aquello que pudiera ayudarle, depender de otras personas, ser ayudado por otras personas. Eso hizo, hermanas, que él fuera llevado a un lugar
que se llamaba el Lodebar, que era un lugar donde era un lugar seco, desértico, donde abundaba la vergüenza, donde abundaba el dolor, la depresión, donde abundaba toda clase de situaciones fuertes, dolorosas, oscuras. ¿Cuántas saben que muchas veces hemos estado ahí? ¿Cuántas veces por circunstancias, por nuestros seres amados que debieron habernos criado, haber guardado el depósito de nosotros? Muchas crecimos con el sueño de ser maestras, crecimos con el sueño de ser abogadas, doctoras, costureras, muchas cosas, pero las circunstancias de los que debieron habernos cuidado y haber cuidado la visión nos dejaron caer. Nos dejaron caer no quizás al propio, sino que también ellos venían siendo lisiados desde sus antepasados también. Y muchas veces no solamente podemos responsabilizar a nuestros seres amados, sino que nosotros mismos también en el andando el tiempo nos dejamos caer. Nos dejamos caer del diseño original con que Dios a nosotros nos traía desde el vientre de nuestra madre. Abandonamos la visión, abandonamos la voz de Dios y corremos. Y en lo que corremos también nos lisiamos a nosotras mismas. Amén. ¿Cuántas se identifican? ¿Verdad que eso muchas veces ha sucedido a muchos de nosotros y nuestros seres amados? Cuando esas cosas pasan, hermanas, nosotros nos rebelamos, nos llenamos de odio y de venganza, y muchas veces queremos hacer pagar a nuestros seres amados lo que no cuidaron de nosotros. De aquí yo voy a irte impartiendo un poco del testimonio mío. Cuando yo nací, bueno, mis abuelos, mi mamá era como la honra del hogar de mis abuelos, tanto de un lado como de otro, porque quisieron casarse y había tenido las demás tías y tíos que no habían querido, y ellos se casaron y fueron la honra. Entonces la nieta era la preferida de los dos abuelos, pero uno quería que me llamara María y el otro quería que me llamara Lucrecia. El que quería que me llamara María, él pertenecía a los marianos, ¿verdad? Eso que hay en la Iglesia Católica sobre los marianos o las marianas. Y el otro, que quería que yo me llamara Lucrecia, decía, estaba enamorado de la historia de Lucrecia Borgia. No sé si algunos de ustedes vieron quizás una serie hace mucho tiempo o han leído sobre la historia de los Borgia, que fue un papa de la Iglesia Católica, que realmente es una historia real, hermanas. Él se metió con una prostituta y tuvo dos hijos, a Lucrecia Borgia y César Borgia. Y imagínense, eso corrompió en mucho la Iglesia Católica en aquellos tiempos. Mi abuelo estaba enamorado porque ella decía que tenía un cementerio de todos sus amantes y que era una mujer muy hermosa, una mujer que cautivaba, una mujer que llevaba consigo unos atributos, y él quedó como fascinado y él se enamoró de ponerme Lucrecia, no sabiendo que muchas veces ni nos imaginamos lo que estamos confesando. Y imagínense, mis abuelos eran católicos que en realidad no conocían mucho, no tenían la revelación que gloria al Señor tenemos nosotros hoy, sino que él en su inocencia le gustó mucho el nombre, pero también empezó a confesar que le gustaría que yo fuera una mujer muy hermosa, muy cautivante. Toda esa confesión, hermanas, provocó desde el vientre de mi madre algo extraño. Cuando yo nací, hermanas, era el tercer caso en Costa Rica que había sucedido cada 10 años que nací con la menstruación. Menstrué 8 días y no me daban la salida a mi mamá ni a mí
porque sentían un caso extraño. Ahora parece que no es tan extraño, algunas veces es normal, se debe a una situación hormonal, pero en aquel entonces fue muy extraño. Pero desde ese entonces empecé a vivir unas situaciones muy extrañas, aún muy de niña. Sentía situaciones muy extrañas dentro de mí que yo no sabía exactamente qué era. Y empezó una situación con mi papá, mi mamá, éramos hermanos, somos 7 hermanos, pero yo era la mayor y los demás vinieron muy seguidos. Y mi mamá tuvo reacciones de mucha agresividad por los problemas de matrimonio. Mi papá tenía muchos problemas de alcoholismo, muchos problemas de jugador, de naipe, de pool, de todo eso que existía hace mucho tiempo. Y era un esposo que nunca estaba ausente. Ella tuvo que tener sus hijos seguidos, pasó muchas pobrezas, muchos dolores, muchos sufrimientos. Y claro, su agresividad, su todo la recargó muchísimo sobre mí. Era la primera hija a la que tenía que enseñar, ayudarle a hacer oficio, ayudarle con su carga, a cuidar hermanos, a ir llevando y sobrellevando con ella. Y claro, las agresividades de mi mamá fueron muy fuertes. Ella también quedó embarazada muy inmediatamente de haberse casado y fue cuestionada de que quizás se había casado porque ya iba embarazada. Eso todo a ella la llenó de mucho dolor. Y ustedes saben, hermanas, desde el vientre podemos empezar a producir un rechazo que ella, por más que trataba y aún con su situación, no la podía disimular. Fui trasladada donde mi abuela paterna porque, sinceramente, me quitaron de las manos de ella porque prácticamente me mataba de las agresividades que ella tuvo conmigo. Y entonces crecí un tiempo con ella, un tiempo con mi abuela, un tiempo adaptándome. Todo eso me trajo una gran inestabilidad. A la edad de 5 años me deja cuidando con unos vecinos que nunca pudieron tener hijos. Ellos tenían una carnicería y el señor era un hombre mayor. El señor de 5 años empezó a abusar de mí. Pero su amenaza con el cuchillo de carnicería, si yo decía algo para mis padres, me hizo callar. Pero empezó una odisea extraña en mi vida. Pasé la niñez también, viviendo muchas situaciones muy fuertes entre mis padres, un hogar disfuncional, a pesar de que los dos vivían juntos, era muy muy desastroso el hogar de ellos. Muchos pleitos, contiendas, agresiones. Yo me acuerdo que yo iba a la escuela y me esforzaba por ser una alumna honor y me ganaba los cuadros de honor cada 3 meses que los daban y cuadro de oro al final. Era muy inteligente, y yo todo lo hacía por tratar de ganar el corazón de mi mamá, el corazón de mi papá. Yo pensaba que si yo llevaba esa alegría a la casa, muchas cosas se podían arreglar, podían quitarse, podían desaparecer, los podía motivar, pero no. En realidad, yo llegaba y les decía que yo quería ser maestra, que yo quería ser aeromoza, porque eran las 2 cosas que yo soñaba desde niña. Aunque les confieso, hermanas, como de 6 años yo confesaba que yo quería estudiar para ser española. Sí, y yo veía que mis amigas se reían. Yo no lo entendía. Yo fui y le conté a mi abuelita y ya ella me explicó que eso es una nacionalidad. Lloré que ustedes no saben, porque ella me había comprado unas castañuelas, me había comprado un traje, porque tenía una muy buena amiga que era española. Y la señora me enseñó a mí a bailar lo que era el baile de las castañuelas y todo eso. Entonces, claro, yo decía que yo quería estudiar para ser española. Cuando ya me explicaron, pues yo lo tuve que dejar. Y empecé a amar la labor de mis maestras y entonces yo quería ser maestra. Y también mi abuelo me llevaba mucho
cuando el aeropuerto era en la sabana, a ver los aviones, entonces yo quería ser aeromoza. Es para que te fijes cómo uno tiene sueños y visiones, tiene deseos, tiene anhelos. Y es la parte que les decía que nos lisian, nos llegan a lisiar, nos llegan a dejar caer de los sueños, de las cosas que nos propusimos. No cuidaron de nosotros como tenía que ser, pero también toda la responsabilidad no la podemos achacar a nuestros padres. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente responsables de que también nuestras propias elecciones, nuestras propias decisiones llegaron a producir también el dejarnos caer, porque pudimos haber sobrepasado a todo eso. No es que el Señor no mandó palabra, no es que el Señor no mandó personas que me dieron buenos consejos, que me ayudaron, que me daban las instrucciones. Mi abuelita me hizo que yo hiciera la primera comunión, que fuera el catecismo. Recuerdo que lloraba mucho porque yo decía, ¿por qué tengo que ir a misa si nadie de ellos va? Pero bueno, yo iba en obediencia. Todos esos conocimientos acerca del Señor, de Dios, del temor de Dios, de sus mandamientos me fueron inculcados, pero también por mis propias decisiones, por mis propios medios empecé a abandonar lo que había recibido y también yo misma empecé a lisiarme y dejarme caer. Y me alejé realmente del propósito del Señor. Pasaron los años. Y bueno, a muy temprana edad empecé a tener novios porque de verdad en aquellos años, por lo menos dentro del barrio, yo era como la más coqueta, la más enamoradilla y la más bonitilla. Entonces me sobraban un poquillo los novios. Entonces yo no desperdiciaba el tiempo y empecé muy temprano. Pero de ahí, en medio de eso, sigue el caos de mi familia, sigue el caos definitivamente del matrimonio de mis padres. Y ellos a la edad de 15 años deciden la separación. La separación fue muy triste. Fue una separación donde yo misma tuve que correr a mi propio papá de la casa antes de que llegara a suceder verdaderamente un asesinato. Y luego verlo a él cortarse, desangrarse casi, correr para un hospital con él, dolido, desesperado. Ya él tenía 2 años de haber dejado el alcoholismo y lo muy triste es que lo había empezado mi mamá. Y el alcoholismo de mi mamá fue muy duro, fue muy triste. Me tocaba mucho ir de noche, de madrugada, traerla de donde ella estuviera, cuidarla, cuidar a mis hermanos, guardar el corazón de ellos para que ellos no supieran dónde, y sin conocer muchas cosas de la palabra y del Señor, yo trataba de que ellos no se dieran cuenta dónde mi mamá estaba. Pero todas esas cosas, las amistades que empezaron a llegar a la casa, el destrozo, era como si hubieran matado al rey Saúl. O sea, empezó a salir completamente todo lo bueno que pudo haber sido, todo lo que pudo haber ocurrido en mi vida. Y bueno, a la edad de 17 años me voy con un novio y le digo, odio el matrimonio, no quiero nada con el matrimonio. No quiero nada con Dios, no quiero nada con nadie. O usted se va conmigo o yo me busco otro. Y de ahí él no dudó, por supuesto. Inmediatamente yo me uní en unión libre a él. Y de ahí, hermanas, yo cuando me fui con un sueño, con un deseo de volver a tener un hogar. Yo quería mi propio hogar. Yo decía, no me va a pasar como mis padres. Yo lo voy a saber hacer. ¿Cuántas de nosotros vivimos cosas en nuestra vida que dijimos y nos revelamos? No, yo sí lo puedo hacer. No, yo sí lo voy a lograr. No, yo sí no voy a hacer eso. Y sabes qué, hermanas, cuando tú realmente criticas, cuando tú realmente tocas a tus padres a pesar de lo que hayan sido, tú terminas haciendo las cosas aún peor de lo que ellos hicieron. Y yo creyéndome que iba a un hogar y que me iba a formalizar y que todo me iba a ir bien,
Él no fue un hombre vicioso, pero sí fue un hombre muy vagabundo. Y entonces empecé a sufrir muchísimo. Me botaban de las casas, me cortaban la luz, me cortaban el agua, padecía hambre. Supe lo que fue padecer hambre a la par de él. Pero aún así yo creía que un hijo o que hijos lo podían motivar o lo podían cambiar. Tardé 4 años para no poder tener hijos, pero por fin vino un hijo, vino la otra muy pronto. Mi hija, los amo y los bendigo y son mi alegría, son mi gozo. El hijo muy esperado que yo lloraba y clamaba al Señor porque no podía quedar embarazada. Y ella, porque era la niña, ya era la pareja. Pero hermanas, cuando pasaron todas estas cosas, cuando fueron tan fuertes todas estas cosas, ¿dónde creen que yo volví? A la casa de mi mamá, a donde me había ido, donde la había criticado, donde me había enojado fuertemente contra ella. Ahí volví, no tenía otro lugar donde ir, no tenía quien me cuidara a mis hijos. Y entonces volví ahí. Y hermanas, situaciones muy duras, porque no conseguía trabajo, porque no había logrado el bachillerato, todo lo había dejado tirado. No tenía para dónde agarrar. Y usted sabe las ofertas que Satanás empieza a hacer. Te empieza a mandar amigas, personas al lado que te van guiando según ellas a lo mejor. Dichos como: yo le sacaría provecho al cuerpo que usted tiene, yo haría esto, yo haría lo otro. Y empecé a enlodarme con ese tipo de amigas y a buscar situaciones que no tenía que buscar como medios de subsistencia. Y empecé en la prostitución. Y usted sabe que cuando uno está en eso, hay una mezcla de todo. Usted aprende a beber, aprende a fiestarse, aprende a consumir sustancias, a drogarse, porque es parte de la fiesta y es parte de la complacencia que el cliente pide. Y cuando me di cuenta, estaba muy metida en una red fuerte, pero como es el diablo de cochino, ¿verdad? Claro, yo me sentía grandota, me sentía muy bien, porque no era de las de zona roja, sino que era de las finas. Eso me decía el diablo, y eso me decía a través de mis amigas: eres de las finas. Más bien tienes la suerte que muchas de nosotras no tenemos. Eran mujeres preciosas, lindas, que jamás podían compararse conmigo. Pero a mí me perseguían. Era algo claro, hoy por hoy y a través de los años pude darme cuenta. Ellas me decían que la suerte de la fea, la bonita la desea. Pero pude darme cuenta que era un plan de Satanás. Era un plan que él tenía. Porque desde niña ya me había violado mi conciencia. Ya había puesto, hermanas, muchos sueños donde yo tenía grandes luchas en el área de la lujuria, en el área del desaforamiento sexual. Y todo eso se prestó para que yo realizara aún mucho más. Y empecé a enlodarme, a buscar eso como un medio. Trabajaba algunas veces, pero eso no lo dejaba. El alcohol no lo dejaba. Y algunos por dinero y otros por placer. Pero mi vida se empezó a enlodar. Fui a dar a lo de bar, donde hay depresión, donde hay angustia, donde hay soledad. Porque, hermana, muchas veces en lugares como hoteles o lugares finos, en las playas o lugares, yo me miraba al espejo y yo lloraba. Y yo me decía: ¿dónde quedó aquella niña que soñó con ser esto, con ser lo otro? ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué me encuentro aquí? Quizás en una mañana donde usted siente que se muere por la goma de un alcohol, por la necesidad de una siguiente dosis, donde usted se siente sucia, donde usted se siente destrozada. Venía una voz que me hablaba
y yo sentía ese remordimiento dentro de mí, no arrepentimiento, remordimiento. Y yo me decía a mí misma, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me porto así? ¿Por qué si tengo 2 hijos? ¿Por qué si yo soñé con esto? ¿Por qué si yo soñaba con un hogar por el hogar destrozado del que yo venía? ¿Por qué? Y hermanas, Lucrecia Borgia era una mujer hija de una prostituta y ella se hizo prostituta. Y sin darme cuenta, esa confesión inconsciente vino sobre mí y terminé con esas confesiones. También él le gustaba mucho porque era la envenenadora, así dice la historia de ella. Tenía un cementerio de todos sus amantes. Yo tuve 5 oportunidades para casarme, para hombres que quisieron sacarme de ahí, y los 5 se me murieron. No tenía éxito de poderme casar, 1 año, año y medio, y se morían en una forma extraña, todos del corazón. Los 5 murieron de una forma muy extraña, a excepción de uno que fue del corazón, porque fue una puñalada en el corazón que le dieron. Y de ahí, eso me alejaba cada día más de poder reedificarme, de poder encontrar un hombre que me amara, un hombre que me quisiera. Y como le digo, terminaba en esos lugares llorando, angustiada, en soledad, en depresión, con una estima totalmente baja, sintiéndome una basura, sintiéndome la vergüenza, como Mefiboset, que significa el que esparce vergüenza, sintiéndome completamente destrozada, sin saber, pero luego esa voz se apagaba y seguía la situación en mi vida. Y seguía y seguía y siguieron muchas de estas situaciones, hermanas. Y de verdad, ya, ¿qué dice la palabra? Le dijo Satanás a Jesús: si postrado me adorares, estos reinos te daré. Y realmente eso muchas veces nos dice a nosotras. Y yo me postré ante Satanás. Quería esos reinos, quería el dinero, quería la fama. Me llenó de una vanidad, de un orgullo y una vanidad, porque de verdad era una mujer muy codiciada, era una mujer cotizada en ese mundo. Y entonces eso, Satanás trabaja en la vanidad, en ese sentirse muy galleta dentro de ese mundo oscuro. Pero poco a poco, después cuando usted se postra, cuando ya logró Satanás lo que quería, luego te da la patada. ¿Cuántos saben que eso es así? Amén. Él nos da la patada, nos cobra la factura, nos pasa la factura. Y ya empecé a caer y a caer, caí en las manos de un hombre, un agresor, de muchísimo dinero, pero un agresor. Me empezó a golpear como a un animal, me pateaba, me pegaba muy fuertemente. Y yo empecé a codepender fuertemente de él, porque él significaba la fiesta, significaba la próxima dosis, significaba el alcohol, lo que yo quisiera, y darme lo que él quería. Y empecé a codepender en una forma muy fuerte, hasta que casi me mata. Me tiró de un carro en velocidad en la sabana, donde es uno de los testimonios, hermana, porque cuando me tiró, él agarró el revólver y me iba a matar. Yo quedé inconsciente y recuerdo haberme despertado en el Hospital San Juan de Dios, donde las enfermeras me ayudaron, todo, me dicen que todo está bien y que está el anciano que me trajo ahí afuera esperándome. Yo sabía que él era un poco mayor, pero no anciano. Entonces me fui a fijar, pregunté cómo era. El señor que ellos decían no estaba. Este hombre después, al día siguiente, dice que él no me mató porque él empezó a oír unos pasos por el césped ahí en la sabana. Él empezó a oír unos pasos, unas cosas extrañas, se llenó de un susto, algo extraño, y se fue, me dejó tirada. Hermana, yo no sé cómo yo llegué al hospital.
Pero eso es uno de los testimonios. Yo no he visto ángeles que brillen, que tengan alas. No he visto ángeles a mi lado con resplandores, pero creo que hay ángeles en forma de hombres que nos ayudan, que nos visitan. Amén. La gloria sea para el Señor. Salí de esa y aún así continué con Él. Y aún así seguí. Y casi fui a dar otra vez al hospital con el peso de una niña de 10 años, ya muy terminada. Y estando ahí, me fui para donde mi mamá me recibió mis hijos, porque vivía con él como en una casa de oro, como un pajarito encerrado en una casa de oro. Me le escapé, ella me recibió. Ya mi mamá ya sí tenía su tiempo de restauración. Ella se dolió mucho donde me vio. Y yo recuerdo que igual volví a caer en sus brazos y desperté como hasta el 4.º día, donde me tenían sueros en la misma casa, donde ella misma me estaba cuidando. Recuerdo que fue la primera vez a través de Faro del Caribe que yo acepté a Cristo en mi corazón. No sabía lo que estaba haciendo, pero lo acepté. Pasaron los meses y vuelvo con el mismo agresor. Y decido quererme ir. Mi mamá casi me mata de la paliza que me dio. Y llegó mi hermano que era cristiano en ese momento y me vuelve a presentar a Cristo otra vez y yo lo acepto y es para que te calles, ¿verdad? Yo lo acepto así en carrera para que me salve de mi mamá porque me dio una paliza y me quería seguir dando. Entonces él me ayudó y me sacó de ahí. Pero llegó un momento en que ya, gracias al Señor, yo pude abandonar esa persona que tanto daño me estaba haciendo. Pero sí, hermanas, llegué ahí, llegué a ese lugar oscuro, a ese lugar de depresión, de angustia, a ese lugar donde llegué totalmente lisiada, totalmente golpeada, donde ya estaba cansada, ya no sabía qué hacer. Y conseguí un trabajo muy bueno, estaba en ese trabajo, pero trabajaba ahí y en la noche seguía. Porque cuando lo dejé a él, yo volví a las andadas, yo volví a muchos de los clientes, yo volví a muchas de esas personas que estaban en mi vida, volví a beber, volví a enfiestarme, faltaba el trabajo, no sé ni cómo, no perdía el trabajo, porque realmente era para que me echaran por lo que yo faltaba. Y un día empecé a enfermarme, empecé a sentir que algo no andaba bien en mi cuerpo. Y de verdad me diagnostican algo feo en el pulmón y que estaba en proceso. Yo me acuerdo que tenía muchas fiebres, vomitaba mucho, estaba muy mal. Y me dio por poner la radio y escuché un programa que decía que era para la familia en Maranata Central con el pastor Rubén de Jesús. No sé si algunas de aquí lo conocieron. Y me voy a esa charla, o llamaba yo charla, ¿verdad? Pero porque desconocía todo lo que tenía que ver con el Señor. Y estuve ahí esa semana y me gustó mucho. Pero a la semana siguiente que llego, ya yo quiero probar. Estaba en la duda entre si el catolicismo o el cristianismo, no sabía qué hacer. Mi vida estaba perdida. Yo estaba como el Génesis, que dice que las tinieblas cubrían la faz de la tierra, ¿verdad? Que estaba desordenada y vacía. Pero yo necesitaba encontrar algo que me ayudara. Y llegué a ese lugar y bueno, yo dije, voy a probar. Llego a la semana siguiente y me encuentro con la sorpresa que el pastor lo tuvieron que quitar de inmediato. Situaciones que pasaron y lo tuvieron que quitar. Y yo dije, ahora sí, ya que la hice, quiero empezar y vea con lo que me topo. E inmediatamente no tengo ni para dónde agarrar. No, yo voy a seguir en lo mismo. Y seguí. Aparentemente llegaba un hombre, me dijo ahí
vea, yo soy el pastor de Alajuela, fulano de tal. El otro me dijo que era de Coronado. Me dice, va a venir el representante de la iglesia Maranata, el apóstol Naún Rosario. Y yo dije, ¿qué es eso de apóstol? Si apóstol existió cuando andaba Jesús. ¿Qué es eso de apóstol? ¿A dónde me vine yo a meter? Dije yo. Digo yo, y Naún Rosario, pero si eso es un nombre de mujer. Porque yo tenía una muy amiga que amaba, que se llamaba Rosario. Entonces yo no comprendía. Y yo, no, yo voy a venir a conocerlo. Voy a venir a ver qué. Y él empezó, recuerdo que un lunes. Y él empezó todas las noches. Porque antes en Maranata se congregaba de domingo a domingo. No había descanso. Y él esos 15 días tenía que estar. Yo recuerdo que aceptó consejerías y las hacía con un pastor. Y yo llegué, era un jueves, nunca se me olvida. Y llegué y le conté en una forma muy breve las dudas y las incertidumbres que yo tenía. Y le hablé así muy francamente quién era yo. Como si fuera un montón, ¿verdad? Como si fuera algo que hubiera sido la primera dama, no sé, de Costa Rica o de no sé, ¿verdad? Y él me escuchó y yo le dije, yo no sé si quedarme o irme porque yo no tengo vela en este entierro de todo lo que yo oía. Entonces me acuerdo que él se paró y me puso la mano y me dice, quédate, serás oveja apostólica. Y de ahí la gloria es para el Señor, ¿verdad? Amén. Y recuerdo que bueno, yo continué y el último domingo él hizo un llamado y dijo, yo sé que aquí hay una persona que ha sido diagnosticada con un cáncer en el pulmón. El Señor te ha sanado con un plan y un propósito. Pero hermanas, yo vi pasar como a 10 o a 15. Y yo decía, ¿seré yo? Claro, ahora con la palabra yo digo, ¿seré yo maestro? Sí, porque yo no sabía si era yo. Pero yo pasé. Hermanas, yo quedé sana. La fiebre se fue, el vómito se fue. Todo aquello que yo botaba se fue. Completamente fui renovada. Y ese domingo yo observaba a todos los que me habían dicho ya, una que se sentaba a la par mía, todos esos que usted ve ahí, de uno de todos esos matrimonios va a quedar aquí. Y yo me acuerdo que yo empezaba a ver a todos y yo vi una rubia con el pelo recogido, hermosa. Yo me le quedaba viendo y digo, no, yo no me puedo quedar aquí. Dios guárdese de cuenta esa señora. Se ve tan elegante, se ve tan pura, se ve tan buena, tan inocente. Y yo, con lo que yo he hecho, que hasta con hombres casados se han dado, que casi destruí como instrumento de Satanás matrimonios. No, yo no me puedo quedar aquí. Jamás yo no me le puedo acercar a esa señora si fuera ella. Y observaba a otras y todo, pero el Señor me hacía fijar la mirada en ella. Yo me quedé, porque además de todo eso, yo decía, bueno, pero qué bonito llegar a ser así. Qué bonito vestir como ella viste, qué elegante, qué bonita. Qué bonito llegar a ser como ella se ve que es una mujer buena, pura. No, pero no, yo la mancharía. Yo mejor me voy de aquí. Y mire, para sorpresa, la mujer rubia, elegante, es la que queda, que es mi pastora Patricia. En ese tiempo ella era rubia. Yo tengo fotos de ella donde ella era rubia. Y entonces pasa el pastor Oscar y pasa la pastora Patricia y ya él los establece. Y yo dije, bueno, estos van a ser los pastores. Bueno, no. Ya vi lo que quería ver, porque sinceramente, hermanas, yo fui de chepita. Yo fui a pegarme el rollo que era lo que había pasado. Yo no iba con la intención realmente de quedarme. Pero de ahí, no sé, algo empezó como a jalarme. Y usted sabe cuál fue ese algo que empezó como a jalarme. Esa primera noche que según yo decía me iba de ahí. ¿Quiénes no conocen a la hermana Magali?
En ella están reflejadas las cuerdas de amor del Señor. Ella, yo recuerdo que me abrazó, que habló conmigo. Claro, el tufo a cigarros, yo me fumaba hasta 4 paquetes de cigarro por día. Yo me imagino que ella lo percibió y todo, pero ella con su amor me invita, siga viniendo. Y bueno, yo empezaba a querer salir, llegaba 2, 3 veces a la semana, porque como era toda la semana, trataba de llegar, pero hermanas, no. Yo seguía en mis andadas. Y a veces llegaba, hermanas, turolata, ¿verdad? Y así llegaba. Y como dijo una vez una prédica del apóstol Nahum, llegaba recién pecada. Pero yo llegaba de alguna forma, ¿verdad? Y Magali siempre, allá, de aquel rincón me iba a traer. Ella me jalaba, ella me daba mucho amor, me daba muchos consejos. Habían hombres y mujeres ahí en ese momento y se hacían vigilias miércoles y viernes. Y algunas veces sábados se hacían ayunos. Yo no faltaba los miércoles y viernes, aunque yo llegara, como les dije ahorita, recién pecada, pero yo llegaba a la vigilia. Y a veces salía de una vigilia a portarme mal. Entonces peor yo lloraba, peor yo sufría. Yo decía, pero ¿qué me está pasando? Estoy jugando con Dios, estoy jugando con gente que me está dando amor, que me están invitando, o escucho la palabra. La palabra que mi pastor Oscar empezó a impartir era una palabra poderosa. Pero ese día yo dije, no vuelvo más. Recuerdo que tuve un sueño y en ese sueño en un río vi unos pies muy claros y me dijo, de ahí no te mueves. Porque como yo estoy levantando esa iglesia y la estoy restaurando, al mismo tiempo te irás levantando y restaurándote. De ahí no te mueves. Pero aún así, el problema de desobediencia en mí y rebelión era muy fuerte. Yo luchaba con eso. Y siguió. Yo me acuerdo que mi pastora, como a los 6 meses o menos de 6 meses, abre el ayuno de mujeres. Y yo empecé a ir, pero hermanas, yo no sabía orar, no sabía cómo clamar. Yo me pegaba a una hermana y yo la escuchaba cómo lloraba y yo lo hacía igual, a ver si me resultaba. Sí, porque yo no sabía cómo hacerlo. O sea, imagínense una persona que viene totalmente del mundo, enlodada, hecha un desastre, no sabe nada de las cosas del Señor. Pero yo me seguía ahí pegando. Pero siempre veía yo llegar a mi pastora y a Magali a orar por mí. Ya Magali ya había ido sabiendo, y mi pastora, las luchas que yo estaba teniendo, de dónde yo venía, qué estaba pasando conmigo. Y ya la administración de ellas fue extraordinaria. Por eso, hermanas, yo te digo en esta hora, a través de esto que te cuento, somos la iglesia, la única encargada de levantar al perdido ahí afuera. Más nadie lo va a hacer. Más nadie le va a dar el amor, la comprensión, la ayuda. Más nadie va a tener fe y esperanza que esa persona se levante. Yo escuchaba a mi pastora constantemente, usted puede. Yo llegaba a llorar a los brazos de ella y a decirle, vengo de estar mal, vengo con mis tragos, vengo mal. Yo me le tiraba a llorar. Más de una vez la vomité en mis liberaciones. Que mucho estaba el hermano José Méndez, a quien yo amo mucho porque él mucho me ayudó, juntamente con la pastora, mi hermana Magali. Otras mujeres que Dios usó, que estaban ahí, me ayudaron muchísimo. Y yo lloraba, yo manchaba su ropa, yo manchaba la ropa de los que fueran. Y yo decía, pero ¿por qué? Si yo vivo esto, sigo portándome mal. Hermanas, pero yo seguía. Vino el año 1990, porque eso fue en el 93. En el 94 vino una convención de mujeres en Venezuela. Y yo dije, no, yo voy a ir. Aún tenía personas con las que salía, aún tenía mis problemas con los tragos, aún tenía mis problemas con la droga, aún hacía todo eso, pero yo dije, voy a ir. Y hermanas, cuando iba en el avión, que iba un gran grupo, y pedían jugo y Coca-Cola, yo pedía gin, pero seguía la aeromoza y le echaba los whiskies.
para que no, con la Jean no se iban a dar cuenta. Y así bomba de chicles, ¿verdad? Para que no llegara el tufo del olor, y llevaba unos cigarrillos escondidos, que yo no sé cómo no me los quitaron. Y cuando llegué al hotel, me metí en el baño y de feria me tocó con una muchacha, que en ese momento era una señorita, era algo tan especial, tan puro, tan linda. Me tocó en el hotel con ella y yo decía, ¿cómo voy a hacer? Esta me la echó a perder. Y me metí en el baño a fumar, a darle y darle. Pero hermanas, cuando empezó, porque esa convención fue en una Semana Santa, de hecho no encontrábamos comida ni nada. No se nos olvida una canasta de empanaditas de ceviche que llevó la hermana Sandra. Y eso fue nuestra comida, ¿verdad? Y un día me llega a llamar y yo con aquello del cigarro y todo, y me llega a llamar para darme las empanaditas. Yo me las ensartaba como fuera para que no me captaran, para que no les llegara el olor. Pero el Jueves Santo que empezó, yo recuerdo que desde que empezó esa convención fue algo tan tremendo, marcó tanto mi vida, me marcó tanto, hermanas, en el temor al Señor. Me entró, siento yo, por primera vez el temor a Dios, porque todo eso que yo venía viviendo no tenía temor. Yo estaba herida, yo estaba muy dolida. Yo había buscado sentimientos de venganza contra mi papá y mi mamá y quería que me vieran destrozada y se sintieran culpables por lo que me habían hecho, por lo que habían hecho a mis hermanos, al hogar. Yo quería todas esas cosas y entonces todo eso me envenenó el corazón. Entonces yo tenía también un resentimiento contra Dios. Porque hermanas, aunque ustedes no lo crean, no sé si a alguna les ha pasado, sí podemos llegar a estar resentidas contra Dios. Creer que Él tiene la culpa de lo que nos pasa. Y eso era lo que yo tenía, pero esa convención llenó de temor mi corazón. Cuando yo regresé a Costa Rica, no era la misma. Yo no regresé siendo la misma. Y cuando yo volví, sentía mucho ya la presencia del Espíritu Santo, sentía mucho a Jesús, sentía mucho el amor del Padre y siempre más todavía manifestado en mi pastora, en Magali, en todas las mujeres que estaban ahí. Empezó la palabra a calarme muy fuertemente, dicha en la boca de mi pastor. Todo me iba desarraigando, me iba arrancando todo lo feo que estaba en mí. Y ya llegó un momento en que yo dije, no más. Quise la próxima dosis y ya vomitaba, la aborrecí. Quise el próximo cigarro y ya no lo toleraba. Y ya quería seguir haciendo muchas otras cosas y aunque las hacía no era igual. No me sentía igual. De hecho, en una de esas, gloria al Señor por mi hermana Magali que me recibió en su casa porque Satanás literalmente me quiso matar. Me dejó tirada ya por el Surquí en una situación. Llegué a los brazos de ella, me bañó, me cuidó, me mudó. ¿Quién puede hacer eso, hermana, sino el Señor? El Señor, a través de ella, me mostraba cada día más su amor. Mi pastora apenas se dio cuenta y ella siempre me decía, usted puede. Y hasta hoy, el día de hoy, hermanas, puedo decirles que yo sigo escuchando esa voz. Usted puede. Hoy es un día que yo creía que no podía, pero de ahí pude, porque sigo escuchando la voz de ella. Usted puede, en todas las etapas de mi vida. Y no creía merecerme entrar a servir, pero ya con 1 año empecé a servir a la iglesia. Ya a los 2 años y medio me casé y se cumplió, hermanas, que más fueron los hijos de la desamparada que de la casada. En realidad llegué a tener una familia, he llegado a tener una familia linda, hermosa. ¿Quién no tiene problemas con sus hijos, con su familia, en la formación, en todo? No somos perfectos. Algo muy terrible porque
empezó la desintoxicación de todo esto. Fue muy fuerte, hermanas, porque yo no busqué un centro de restauración. Yo busqué la iglesia, yo busqué a mi Padre, yo busqué a Jesús, yo busqué al Espíritu Santo. Ellos fueron los que me ayudaron a liberarme, a dejar atrás todo eso. Pero esa desintoxicación no es fácil. Vinieron otros gigantes, los gigantes de la ira, los gigantes de decir no puedo. Quería dejar abandonado el matrimonio más de una vez. Más de una vez agarré las bolsas y eché mi ropa y a los 500 metros iba mi esposo a traerme. Yo sabía que me iba a traer, al propio lo hacía. Pero usted sabe, en todo ese mundo uno se hace un manipulador y un negociante de los sentimientos y se atiene a esas cosas. Y él me iba a traer, y si no, cuando me daban los berrinches demasiado fuertes, me jalaba unas tortas, que entonces me metía debajo de la cama a llorar. Y mi esposo ahí alzaba la colcha: venga María, venga, aquí nada ha pasado, venga, tranquila. Y mi esposo empezó a hacer ayuno y oración conmigo para poder yo liberar. Claro, yo empecé a cobrarle a mis hijos y a cobrarle a mi familia todo lo que a mí me habían hecho. Empecé a repetir patrones también. Todo eso, hermanas, pero a través de la obediencia, a través de la perseverancia. Y aquí es donde te quiero decir, lo más poderoso, el arma más poderosa, es el arma de la oración. A través del poder de la oración, yo vi mujeres orar por mí, ayunar por mí, encerrarse en una habitación. Mi hermana Marla, que está allá, es una hermana muy especial, con mi hermana Magali y otras mujeres, encerradas en un ayuno y oración conmigo. Ellas me cuentan, porque uno casi no lo percibe, que hablaron diferentes personalidades dentro de mí en la liberación que yo tuve. Llegué a estar como un feto, llegué a cambiar muchas cosas. Voces diferentes salieron de mí, de las posesiones demoníacas tan terribles que yo tenía. Porque, hermanas, en ese mundo, para conquistar, para lograr muchas cosas que se quieren, usted pacta con Satanás. Usted pacta con él para hechizar, para cautivar a los hombres, para sacarles el dinero que se quiere, para tenerlos ahí comiendo. Usted empieza a pactar y empieza a conocer brujos y hechiceros que le dicen hagan esto, hagan lo otro, para que le vaya bien con el dinero que usted necesita, y usted empieza a enredarse. También parte de lo que me enredé mucho, también hubo ocultismo, hubo creencias, hubo cosas de las que yo trataba de valerme, y con personas que me rocé que practicaban eso. Imagínense, hermanas, la transferencia demoníaca tan terrible que yo tenía. Una transferencia muy fuerte que me perseguía. Hermanas, yo vivía literalmente que me querían matar, que me querían ahorcar, que se sentaban en mi cama. Yo sentía desesperación. Era un pleito de espíritus demoníacos muy fuertes que empecé a vivir. Pero el poder de la oración, hermanas, el poder, esa puerta grande, viva y eficaz que mi pastora abrió con tan temprana edad de la iglesia en ese momento, fue una marca especial, fue una puerta muy especial, porque ahí nos enseñaba a orar, a pelear, a guerrear, a renunciar, a interceder. Y como les digo, al principio yo no sabía hacerlo, pero de un pronto a otro, esa transferencia del espíritu que estaba en mi pastora venía sobre mí y me ayudaba a guerrear, a pelear, a renunciar contra esos espíritus demoníacos. Por eso yo te digo, iglesia, no puedes dejar de orar. Yo digo que algo más importante todavía que evangelizar es orar. Mi pastor, yo me acuerdo que él decía: las almas vienen de rodillas.
Las almas se pelean de rodillas. El Espíritu Santo las va a traer. Y yo me acuerdo que mi pastora me compartió cómo ella, en un lugar donde ella vivió, ella empezó por primera vez con 3 ancianas, ¿verdad, pastora? A orar. Ella empezó a orar con ellas cuando estuvo aquí en Heredia, siguió la visión. Y yo te digo, hermana, ni ella misma podía saber el alcance de esas oraciones. Quizás muchas fueron paridas en la oración de esas mujeres, de ella en la visión que Dios le estaba poniendo, que quizás no las ha conocido. Pero gloria a Dios, ahí estaba yo. No me conocía, pero su oración tuvo un alcance. Su oración llegó a esos lugares donde yo me encontré, hermanas, que muchas veces con ese tipo de gente hasta un puñal me ponían aquí para hacer el amor, porque era parte del placer de ellos, y me vi a punto de que me mataran. Te golpean, te hieren, te usan, te violan realmente y viven muchas cosas muy duras, muy fuertes, pero no se sabe el alcance de la oración, donde está llegando a esos lugares oscuros, esos lugares de tinieblas, esos lugares de Lodebar, donde ya hay cosas desastrosas, oscuridad, miseria, pobreza, donde hay rechazo, abandono, donde están los endeudados, los endemoniados, donde hay toda clase de cosas. Ahí llega la oración. ¿Sabes por qué? Porque Mefiboset, el rey se acordó de él. El rey se acordó de él. Mi rey se acordó de mí. Y él me mandó a llamar. Y él me dijo: ven, siéntate a mi mesa. Ven, te devolveré todo lo que te han quitado. El rey David le dijo eso a Mefiboset. Y le dijo a Siba: devuélvele las tierras que le pertenecían. Dáselas a él y él tenía un hijo, Micaía. Dásela a ellos. Pero él siempre estará en la mesa. Él siempre comerá conmigo. Y eso hizo el Señor conmigo. Él me mandó a llamar. Él me mandó a buscar. ¿Y crees que eso fue posible por la oración? El poder de la oración. El poder de la oración, hermana, va a alcanzar tu familia. Va a alcanzar tus hijos. Va a alcanzar tus amigos, tus conocidos. El poder de la oración va a hacer que ese hijo que se levantó de droga y de alcoholismo va a poder seguir, va a poderse levantar, va a cumplir un plan y un propósito que Dios tiene. Yo ya no podría volver a ser una maestra como yo quería. Yo no podría volver a ser una hermosa, pero he viajado, aunque no sea una hermosa. He podido ser maestra de mis hijos, enseñándoles el consejo de Dios. El consejo a muchas mujeres. Ahorita no me atribuyo a eso, pero podría en este momento quizás haber un destello de una maestra enseñándote el poder de la oración, el poder del amor, que todo lo puede, que todo lo alcanza. Hermanas, sigue. Y como las palabras que me decía mi pastora: sigue, usted puede. Y yo sentía que yo no podía, yo sentía que no pertenecía, yo sentía que yo había nacido para ser una prostituta, una mujer que traía la desgracia, que traía el dolor a familias. Yo creía que yo había nacido para ser un despojo, para ser una vergüenza, me sentía dolida porque había herido a mis padres también, porque había traído deshonra. No creía que yo podría volver a soñar con tener un hogar, con tener una familia. Creía que no me lo merecía. No me merecía tener una familia, no me merecía tener hijos, ni tener un esposo que me amara. Yo creía todo eso. Y ¿cuántas saben que muchas veces nos sentimos así? Nos sentimos que no valemos, que creemos que ya Dios
que no, o que quizás ya vinimos a Cristo, estamos ahí, ya fuimos rescatadas, salvadas, pero no vamos a hacer más nada. Y no, hermana, Dios tiene mucho que hacer contigo. Tiene mucho que pueda salvar otras mujeres, salvar otras partes de tu familia que aún no haya venido, por medio del poder de la oración. Es la oración la que rompió yugos, cadenas, ataduras, rompió maldiciones generacionales y ancestrales, pactos demoníacos, confesiones demoníacas. Y es la oración la que te va llevando cada día más a un crecimiento mayor, a un amor mayor con el Señor. Te va honrando, te va haciendo ocupar lugares mejores cada día más. Y hermanas, en una convención, creo que fue en Nicaragua, ¿verdad, pastora? Que la pastora Minerva, cuando mi pastora le contó la historia, dijo, ella tiene que quitarse ese nombre. Y ella no sabía la historia que había de ese nombre. Pero ella dijo, ella tiene que quitarse ese nombre está ligado a una maldición. O sea, ella le fue revelado. Dice, ella seguirá llamándose María. Y María era mi primer nombre. O sea, ya mi mismo esposo, desde que me conoció y sin haber sucedido esto, solo María me ha llamado. Él no quería llamarme Lucrecia como todos los que me conocían. Todas las personas que me conocían, él quería que yo me llamara María. Y ya él había empezado a confesarlo. Y ahí viví eso. La pastora Minerva le dijo a mi pastora, y llegamos a Costa Rica y empezaron a llamarme María. Al principio algunos se reían y creían que habíamos venido chifladas, que algo nos había pasado. ¿Cómo? Si Lucrecia, Lulu y de pronto María. Les costó a muchos y aún todavía. Mi casa nunca lo aceptó, mi mamá ni mi familia ha aceptado llamarme María. Ellos siguen llamándome Lucrecia. Pero no importa, ya el Señor redimió todo eso. Ya el Señor lo quitó, ya lo borró con su amor, con su sangre preciosa. Y bueno, les terminé contando la historia de Mefiboset sin continuar leyéndosela. Pero sí quiero decirte algo. El Señor Jesús, por medio de su sangre poderosa, que nos ha redimido, que nos ha rescatado, que nos ha limpiado, que nos ha quitado de todo pecado, de toda maldición, que nos ha hecho aptos para entrar al trono de la gracia por medio de su sangre. Por medio de esa sangre nosotros fuimos escogidos como un linaje especial. Me hizo y te hizo a ti de un linaje especial. Y dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor me ha pedido en esta noche, y muchas veces más lo he compartido con algunas otras mujeres de tú a tú, y les he dicho, tengo que anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que me sacó, hermanas, del lodedar, del fango, de donde ya nadie daba nada, ni siquiera yo misma. Él me sacó de ahí con brazo fuerte, con brazo poderoso. Me dio unos padres nuevos, unas hermanas nuevas, me dio una familia nueva en la iglesia. La iglesia es muy importante. Cuando tú vienes a la iglesia, algo pasa. Y cuando no vienes, algo también pasa. Por eso es que nosotros necesitamos fervientemente estar aquí, unirnos en oración, en ayuno, en el toque de trompeta que dé el hombre de Dios aquí, la mujer de Dios. Deben de apoyarlos, porque ahí ustedes y todas nosotras estamos teniendo partos espirituales. Estamos llamando almas, estamos llamando a todos ellos que están ahí. Ahora que estamos en Orotina, bueno, aquí está mi nuera que
que está conmigo y no me deja mentir. Orotina es una región muy cercana a las costas y ahí hay jovencitas desde muy temprana edad que se van hacia las playas y inician vidas como la que te he contado en esta noche. Y algunas llegan ahí también lisiadas, que se han dejado caer o las han dejado caer y se han lisiado en esas áreas. Y yo jamás pensé que de donde el Señor me sacó, un día, hoy yo estoy ayudando a otras mujeres que vienen de ahí también, para la gloria y honra del Señor, porque sabemos que es el Señor el que tiene el poder de hacerlo, es el Señor el que lo hace, nosotros solo somos vasos. Pero yo por eso hoy yo decía, para ti, Señor, para ti la honra, la gloria y la alabanza, y también para honrar a una mujer que creyó en mí, a una mujer que me parió en el mundo espiritual, a una mujer que no se cansó y no se sigue cansando, porque no soy la única mujer que ha sido restaurada usándola el Señor a ella como vaso. No soy la única mujer, hay muchas mujeres, porque yo te cuento de lo que yo vengo lisiada. Hay otras que quizás no vienen lisiadas de eso. Quizás lo que vienen lisiadas es de un complejo, de una inseguridad, de agresión de un esposo, de un pasado, de una vergüenza, de un pasado que quizás no pudieron sostener un matrimonio, un hogar. Quizás vienen lisiadas de muchas otras cosas que no nos imaginamos, que quizás no son como estas, son peores o son menos, pero al fin y al cabo todas necesitamos del poder de Dios, todas necesitamos. Yo le doy muchas gracias a mi Padre, le doy muchas gracias por haberme traído al palacio, para haberme sentado a su mesa, por estar con Él, cenar con Él, comer con Él y seguir con Él, y haberme devuelto muchas cosas que yo creí perdidas. Le doy muchas gracias a mi esposo, a mi familia, que son parte de una restauración y un caminar cristiano, con su paciencia, con su amor, con su empuje, con su ayuda, con haberme ayudado a realizarme en una área. Yo desde niña decía que quería tener 6 hijos y los llegué a tener. Tengo 6 hijos. Se cumplió eso, pero se está cumpliendo muchísimo más cosas que me ha sorprendido el Señor. Y gracias, pastora, gracias, te amo mucho, porque fue por tu amor, fue por su amor, por su entrega, por su fe, esa fe que siempre tuvo que yo podría, esa oración que no ha cesado, esa puerta grande, viva y eficaz que Dios ha abierto en ese lugar y sigue abriendo. Ahora ha tomado otras formas. Estamos en chat de oraciones de intercesoras, pero seguimos orando por mujeres. Gracias a mi pastor también, que fue un padre. Oiga, yo estaba acostumbrada a andar con hombres casados, a ser irrespetuosa de eso. ¿Y sabes qué? Fue un mismo hombre casado que me devolvió a mí la identidad. Él mismo, siendo un hombre casado, un pastor, me levantó un día y me empezó también al lado de mi pastora a enseñarme: el hombre casado no se toca, el hombre casado no se codicia, el hombre casado se respeta. Él empezó también a través de sus prédicas a enseñarme la honra, a enseñarme la dignidad, a enseñarme muchas cosas de las que ahora soy. Y le doy la gloria y la honra al Señor por todo lo que Él ha hecho en mí, por todo lo que Él ha hecho en cada una de ustedes. Hermanas, yo sé que cada una, como dijo la joven que estaba aquí, cada una de nosotras tenemos un testimonio, tenemos algo como anunciar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.